Hola lectores y lectoras, bienvenidos una vez más a mi biblioteca. Yo soy Laura y os quiero compartir en este vídeo mis lecturas del mes de febrero. Febrero es el mes más corto del año y yo por alguna razón decidí que era un buen momento para leer un tocho. No sé por qué, además no soy yo lectora de grandes, o sea, de novelas muy extensas. Leí una de unas 700 páginas, tampoco a lo mejor diréis que tampoco es tan larga, pero yo pues mis lecturas suelen rondar las 400 páginas de media más o menos. Y no sé por qué me apetecía leer esta novela y cuando la estaba empezando pensé, el vídeo de lecturas de febrero va a ser igual a una reseña de un libro porque no voy a poder leer más. Además, ha sido un mes, pues, que me ha costado mucho concentrarme, eh, falta de tiempo, un montón de cosas que me han impedido encontrar esos huecos que siempre encuentro para la lectura. Bueno, total, que leí, este tocho, pero lo compaginé con otra novela un poco más corta y como de diferente temática. Y al final sí, me sobró tiempo para leer, sí que es verdad, una lectura muy, muy, muy cortita que se lee en un día. Así que os voy a reseñar 3 lecturas. La primera de ellas es Salvar el fuego de Guillermo Arriaga. La saqué de la biblioteca, por cierto, hace días que se me pasó la fecha para devolverla y estoy sufriendo porque no encontraba el momento para hacer el vídeo, mientras iba sufriendo porque yo siempre pienso que en la biblioteca están pensando especialmente en mí porque no he devuelto los libros a tiempo. Y seguramente, bueno, no sé, no creo ni que se hayan dado cuenta, pero yo estoy sufriendo por dentro. Guillermo Arriaga es un escritor de México. Creció en Unidad Modelo, que es un barrio violento que ha inspirado muchas de sus novelas. Ha participado como guionista en películas tan conocidas como Amores Perros, 21 gramos o Babel. De hecho, el estilo en sus novelas es muy visual. Tú estás leyendo la novela y la estás viendo y estás pensando en que esto podría ser una película. Y esto me ha pasado con Salvar el Fuego. Salvar el Fuego fue premio Alfaguara en el año 2020 y se convirtió en un gran éxito de ventas. Yo ya había leído de este autor Un dulce olor a muerte, creo que hace un año más o menos, por estas fechas, diría que fue también en febrero, y me encantó el estilo y tenía muchas ganas de leer otra novela suya. Yo sigo mucho a El Librero de Valentina, un canal de YouTube que seguro que conocéis y si no, os recomiendo que la sigáis. Yo la seguía mucho antes, ahora es verdad que no tanto, quizá me gustaba más cuando hacía unos vídeos un poco menos profesionales, me gustaba más la Valentina más natural, más de, no sé, más de andar por casa. Y ella es muy fan de Guillermo Arriaga y Salvar el Fuego fue, creo que uno de los, o si no el primero, uno de los primeros libros del autor que reseñó y desde entonces yo tenía muchas ganas de leer esta novela. En Salvar el Fuego tenemos dos personajes, tenemos a Marina, que es una mujer más o menos de unos 40 y ella se dedica, ella es coreógrafa y dirige su propia academia de danza que se llama Danzamantes. Está casada con Claudio, que es un hombre pues, que se dedica a las inversiones, un hombre de negocios de muchísimo éxito. Juntos ganan muchísimo dinero, tienen 3 hijos y tienen una vida pues, bastante convencional y más que desahogada, o sea, mucho más que desahogada. Tienen una vida de lujo. Por otro lado, tenemos a José Cuauhtémoc, que está preso en la cárcel de Oriente de Ciudad de México, está cumpliendo condena, ha sido condenado a 50 años por asesinato. José Cuauhtémoc es hijo de padre indígena y de madre española. Su padre fue una figura muy autoritaria que marcó la vida de José Cuauhtémoc y de sus 2 hermanos, de su hermano y de su hermana. ¿Qué va a pasar en la novela? La compañía de danza de Marina va a ofrecer un espectáculo de danza en la prisión donde está José Cuauhtémoc, dentro de un programa que pretende acercar la cultura a las prisiones. Es así como Marina y José Cuauhtémoc se conocen, como sus vidas van a cruzarse y se van a enamorar perdidamente. Y esta es la historia que va a determinar la trama de la novela, el curso de la historia y que va a trastocar la vida lógicamente, de estos 2 personajes, en especial, muy en especial, la vida de Marina. Vinculada a esta trama principal, va a haber otros temas en la novela, como son la violencia, el narcotráfico, la lucha de poder entre los cárteles de la droga, la corrupción o la situación
de los presos en las cárceles del país y, por supuesto, la diferencia de clases. La historia está narrada en tres voces. Primero tenemos la historia de Marina narrada en primera persona. Es ella misma quien nos cuenta su propia historia y esto me ha gustado mucho. Me parece un gran ejercicio de literatura porque la narración en sí, creo que desprende mucha testosterona y Guillermo Arriaga es muy hábil a la hora de meterse en la piel de una mujer, de una bailarina enamorada y nos habla en primera persona de sus sentimientos. Quiero decir que, bueno, ahí demuestra ser un gran escritor porque nos está hablando Marina y en todo momento sientes que te está hablando una mujer y detrás hay un hombre escribiendo. A mí esto, la verdad que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho. Después tenemos un narrador en tercera persona, es un narrador omnisciente, que es el que nos va a contar la parte de José Cuauhtémoc, toda la historia de cómo, bueno, pues de cómo llega hasta la cárcel, un poco la historia de otros personajes que también están vinculados a la figura de José Cuauhtémoc. Y por último tenemos una voz en segunda persona y es la voz del hermano de José Cuauhtémoc, que a través de unas cartas que él escribe a su padre ya fallecido, nos va a contar la historia familiar de José Cuauhtémoc y de sus hermanos, y muy en especial la historia de este padre indígena que fue un conocido historiador, un gran conocedor y defensor del mundo indígena, muy obsesionado con dar a sus hijos una educación muy estricta a todos los niveles, a nivel intelectual y a nivel físico también. Esta autoridad que ejerce sobre sus hijos va a dejar una huella, dicho suavemente, o sea, podríamos decir que va a crear un trauma en sus tres hijos que va a ser vital en el desarrollo de la historia. La trama no está dividida en capítulos, físicamente en la novela no hay capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se van alternando las historias de uno y de otro. Y además se van intercalando escritos que representan que son textos escritos por los propios presos de la prisión Oriente, porque dentro de este programa para acercar la cultura a las prisiones, hay un taller literario y los presos escriben y el autor nos presenta estos textos a principio de cada, bueno, que sirven como para dividir un poco también las tramas, ¿no? Y estos textos me han llamado mucho la atención, la verdad que me han gustado mucho, algunos son mejores que otros, lógicamente. José Cuauhtémoc es un personaje que descubre la escritura y descubre algo dentro de él, un talento y una necesidad como de de contar todo lo que lleva adentro a través de la escritura y se convierte en en un escritor. Los textos que él escribe, que nos presentan, ya digo, como divisiones de los capítulos, por decirlo así, son muy buenos. Y los de los otros presos, algunos también. Esa parte me ha gustado mucho, el utilizar esos pequeños textos, esas pequeñas narraciones escritas por los presos que están dentro de ese programa de taller literario. Me ha gustado muchísimo. Ahora bien, la historia en sí, me ha costado mucho. Me ha costado mucho leerla porque no, no conseguía entrar. Y no conseguía entrar porque la historia de amor entre José Cuauhtémoc y Marina me pareció muy inverosímil. Y si entré en ella fue muy, muy, muy al final. El hecho de que se enamoren prácticamente con dos encuentros, con 2 veces que se ven y en los que prácticamente no intercambian palabras, se me hizo muy difícil de entender. Es verdad que el amor, no responde a ninguna lógica, pero me costaba mucho entender que Marina, desde su posición privilegiada, pudiera enamorarse de una persona que está cumpliendo 50 años de condena por asesinato. Puede ser, y me parecería muy creíble, que ella en su vida convencional, después de muchos años con su marido, necesitara esa chispa, ese fuego, con una aventura con alguien, pero es que ella se enamora locamente al segundo encuentro. Y ella, por ese amor, va a poner en juego muchas cosas, va a poner en juego toda su vida, la va a poner patas arriba y va a poner en juego, pues, no solo su seguridad económica, sino también la custodia de sus hijos. Y eso me parece
mm, no pude empatizar con ella, no llegué a empatizar con ella. Por otro lado, la parte que se nos narra en tercera persona, la parte que nos habla de José Cuauhtémoc y es una parte que nos habla de es la parte que nos habla de violencia, de drogas, de todo este ambiente mucho más, pues no sé, desconocido quizá para mí, mucho más, lejano para mí, está, está contado con un lenguaje muy oral que a mí me ha costado mucho entender, primero porque hay partes en las que o sea, que en esa zona se habla mucho, creo que le llaman el hablar pocho, que es ese mezclar el español con el inglés, ¿no? Porque estamos hablando de que la historia pasa en el norte de México, casi frontera con Estados Unidos, y ahí se mezcla mucho el español y el inglés. Y estas expresiones en Spanglish, por decirlo así, están escritas tal y como se pronuncian, pero no ha sido solo eso lo que me ha costado entender, sino muchas expresiones del México más callejero que, pues la verdad que se me ha hecho complicada la narración. No leía, no podía leer de una manera muy fluida. Entiendo que esto es un problema mío y que seguramente lectores de México no habrán tenido ninguna dificultad. Creo que este es un problema de lectora en español de España. Pero aún así, bueno, a mí personalmente me hizo muy complicada la lectura de la historia. Y por otro lado, encuentro que le sobran muchas páginas. Hubo muchos momentos en que se me hizo muy lenta, hubo muchos momentos en que noté mucha reiteración, muchas ideas repetidas. Creo que es una novela vamos a ver, porque es una novela que tiene 660 páginas. Y para mí es una historia que se podía haber contado en 400 o 450, ponle. Me parece que la extensión es me parece que la extensión es demasiado, o sea, a mí se me hizo demasiado larga porque, muchas ideas están muy repetidas. Tengo que decir que el final de la novela me gustó bastante. Fue cuando pude entrar y cuando me metí de lleno en la historia, estoy hablando de las 100 últimas páginas, y me gustó bastante. A mí a veces me pasa con las novelas que cuando las estoy leyendo y no me están convenciendo del todo, pero tienen un final que me encanta, ese final justifica toda la lectura y justifica toda una opinión mucho más positiva de lo que pensaba mientras la iba leyendo, ¿no? Es decir, que a veces el final me cambia toda la sensación que he tenido al leerla. En este caso no me pasó, o sea, yo sigo pensando que es una novela que se me hizo, bastante tediosa en muchos momentos, pero tengo que decir que el final sí que me gustó. Y reconocer también que la manera de escribir de Guillermo Arriaga es impecable, pero en este caso la novela, o quizá porque yo tenía muchas expectativas, quizá demasiadas, a lo mejor eso jugó en contra de la novela, y me ha dejado un sabor un poco agridulce. No la he disfrutado al 100%. Como me sentía así ya muy al principio de la novela, que no entraba, que me estaba costando, pensé que debía leer algo paralelamente para, bueno, pues a veces como salir de ese tedio, de ese agobio, porque es que no tenía ganas de coger el libro, ¿no? Muchas veces sentía que necesitaba leer otra cosa totalmente diferente para un poco compensar y equilibrar la balanza y elegí a Nora Ephron, que siempre es una garantía de lectura pues fresca, ágil, de humor, que me pone contenta. Nora Ephron es una escritora estadounidense, neoyorquina, murió bueno, hace poco no, la verdad que no, murió hace poco no. Murió en 2012, fue periodista, fue ensayista, fue guionista y directora de cine también. Escribió el guión de Cuando Harry encontró a Sally y escribió el guión y también dirigió Algo para recordar y Tienes un email. Los de mi generación, personas que fuimos jóvenes en los años 90, a principios de los 2000, recordaremos esas típicas comedias románticas protagonizadas todas por Meg Ryan, tan bonitas, tan cosy. Pues Nora Ephron era la responsable del guión de estas pelis. No me gusta mi cuello es un recopilatorio de textos de Nora Ephron. Son reflexiones que están escritas con mucho humor, con mucha ironía y mucho sarcasmo. Uno de los primeros capítulos de esta recopilación habla de los bolsos. Dice que ella odia los bolsos, porque dice que es un artículo que ella no entiende que puedan costar tantísimo dinero, que es una pieza que después tienes que combinar con el resto de la ropa, que exige ser
muy ordenada, que cuando te compras un bolso, decides ser la persona más ordenada y llevarlo todo bien colocadito en el bolso, pero que acaba siendo un vertedero de cosas, de artículos completamente innecesarios, inconexos entre sí, que puedes llevar restos de tabaco aunque haga 10 años que no fumas, no sé, un billete de avión de cuando fuiste a Londres hace 2 años. Habla de cosas muy tontas como esta, por ejemplo, y de cosas muy profundas, sobre todo del paso del tiempo, de qué significa hacerse mayor para las mujeres, qué significa envejecer y aceptar todos esos cambios. Habla de una manera pues muy ligera, con mucho humor, te ríes, pero a la vez son reflexiones bastante profundas, te hacen pensar y a mí la verdad es que me encanta. Nora Ephron siempre es sinónimo de, de que me lo voy a pasar bien, de que me va a sacar una sonrisa y que me puede sacar de un bloqueo lector. Es una lectura muy fácil. Sí que es verdad que quizá no todos los textos que salen aquí en este recopilatorio, quizá no todos hayan envejecido del todo bien. Mm, Ella toca temas que creo que quizá no los abordaría desde la misma perspectiva hoy en día, porque ella, por ejemplo, habla de la esclavitud que supone para las mujeres el tener que ir siempre perfectas, ¿no? El tener que ir a la peluquería cada no sé cuánto tiempo para teñirte las canas, el tener que ir perfectamente depilada, todas las cremas que te tienes que poner. Yo creo que eso hoy en día está bastante superado, no del todo, por supuesto, pero creo que las mujeres somos muy conscientes de que todo eso ya no es una obligación o que cada vez hay más mujeres que deciden no someterse a eso, a esa esclavitud, ¿no? Muchas mujeres que están dejando de teñir y están dejando a la vista sus canas, o muchas mujeres que toman la decisión de no depilarse, o esa esclavitud de tener un cuerpo normativo y tener que hacer mil dietas y tener que hacer mil sacrificios para llegar a él. Creo que todos esos temas ahora, si Nora Ephron fuera una escritora de nuestros días, creo que no los afrontaría de esa manera. En todo caso, se ríe siempre, lo cuenta todo de una manera muy cómica y no puedes hacer más que rendirte a su encanto. Y si eres capaz de contextualizar todo eso en el momento en que se escribió, pues creo que Nora Ephron es una garantía de pasarlo bien. Bueno, y ya había terminado No me gusta mi cuello y Salvar el fuego y me quedaban 2 días de febrero. Así que busqué una lectura como muy rápida, porque tenía ganas también de una lectura ágil, rápida y que pudiera acabar eso en 2 días, y me decidí por Distancia de rescate de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una escritora argentina, una escritora de relatos. De hecho, Distancia de rescate, publicada en 2014, fue su primera novela. Es una autora que ha recibido muchos premios, tanto por esta novela como por la siguiente que publicó en 2018, creo, que se llama Kentuckys. Tengo muchas ganas de leerla también. Y por todos sus relatos. Una escritora, una de las más importantes escritoras argentinas de hoy en día. En Distancia de rescate tenemos a Amanda, una mujer que está pasando unos días con su hija Nina en una casa de campo en Argentina, una casa de campo que han alquilado para pasar sus vacaciones. Están esperando que su marido se reúna con ella próximamente. Y en esos días conoce a Carla, una mujer que vive muy cerca de ella, y Carla pues le va a contar un poco la historia, su historia y la historia de su hijo. Y todo esto, estas conversaciones que tienen Amanda y Carla, se nos cuentan desde un futuro, no sabemos si muy lejano o cercano, nos las cuenta la propia Amanda en una conversación que tiene con una persona, con un hombre que la está animando a hablar, a seguir, a continuar, a no entretenerse, porque están a punto de llegar al quid de la cuestión. Intenta que Amanda no se vaya por las ramas, está constantemente reconduciendo la conversación, él quiere llegar a un punto, Amanda no sabe exactamente qué es lo que se espera, lo que esta persona espera de ella, lo que espera esta persona que Amanda cuente, a dónde quiere llegar, pero lo que sí sabe Amanda es que le queda poco tiempo de vida. La novela, que es muy breve, apenas 150 páginas, creo que ni llega, la leí en digital, está cargada de misterio, de oscuridad, de tensión narrativa. La autora consigue crear una atmósfera opresiva en el que te sumerges de cabeza como lector y que te lleva a leer muy rápido, como a una velocidad, no solamente porque quieras saber qué pasa, que también, sino porque es como que la trama
te va empujando, te va llevando a leer con urgencia. Es como que el propio texto te empuja. Es una sensación de verdad que además sabes que algo está a punto de suceder y estás siempre en esa tensión de ahora va a pasar, ahora va a pasar, ahora va a pasar. ¿Y qué pasa? Que al final toda esa tensión, toda esa anticipación te crea unas expectativas que creo que el final no está a la altura de esas expectativas. Creo que el final se desinfla un poco, esa anticipación te lleva a esperar un final explosivo, un plot twist o un algo como muy grande que, que al final queda un poco soso, un poco diluido, un poco como una explicación un poco pobre. Sí, quizá un poco dejada a la imaginación del lector, que eso a mí me suele gustar bastante, pero en este caso creo que hay demasiado globo y que al final no acaba de explotar. Pero la verdad es que disfruté muchísimo de la lectura porque me metí de lleno, porque estaba leyendo con todos los músculos tensos, con una urgencia y con unas ganas de más y más, que creo que conmigo la autora hizo lo que quiso y hubiera agradecido un final, pues, a la altura de esa tensión dramática, pero, os recomiendo la lectura, porque es que se disfruta. Así como os contaba antes con Salvar el fuego, que me gustó bastante el final y que me compensó un poco, toda la lectura aquí, bueno, pues la lectura el final fue flojo, pero tampoco me estropeó, toda la lectura, todo lo anterior. Disfruté muchísimo de la lectura. Por cierto, no os explico, de qué va, porque creo que es mejor entrar sin saber nada. Sí que hay unos toques como fantásticos, pero que están, bueno, pues que están como ahí bien metidos en la historia. No es una novela fantástica, no, es una novela muy realista, pero tiene ahí un toque de fantasía que a mí personalmente me gustó. El título, Distancia de rescate, hace referencia a un concepto que explica la propia protagonista, que ella dice que es la distancia que tendría que recorrer si le pasara algo a su hija como para socorrerla. Es decir, es la distancia que la separa a ella de su hija, ¿no? Y bueno, pues como es una niña pequeña, pues ella está siempre pendiente de esa distancia y habla de un hilo que las separa, que a veces ese hilo se tensa un poco más o se destensa. Hay un momento en que está hablando con Carla, que Carla le está contando una cosa como muy importante y ella está mirando de reojo a su hija porque está dando vueltas alrededor de la piscina. Entonces, Amanda está con un ojo aquí y un ojo allá. Eso me recordó mucho a cuando mis hijos eran pequeños y estabas en el parque hablando con una madre, pero a la vez estabas, ay Dios mío, que se va a caer por el tobogán, ahí ya verás, ahí ya verás. Bueno, pues hay esa sensación. Además, Amanda es una madre muy protectora, está muy encima de su hija, está muy, 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 muy preocupada, ella siempre teme que vaya a pasar algo. Y por otro lado tenemos el otro tipo de maternidad, el de Carla, que es una mujer un poco más despreocupada, un poco más relajada, pero que al final también tiene un sentimiento muy grande de culpa por las cosas que pasan en la historia. Creo que es una novela que puede gustar mucho a quien les guste el estilo de Mariana Enríquez. Las dos juegan con el lector y generan un ambiente bastante como sofocante, bastante opresivo, aunque salvando las distancias, porque creo que Mariana Enríquez es mucho más explícita. Ella habla del miedo, pero te enseña el monstruo, ¿no? Y Samantha Schweblin es un poco más sutil y es un terror un poco más psicológico. Pero a mí leer Distancia de rescate me hizo pensar mucho en los cuentos, en las historias de Mariana Enríquez. Estas han sido mis 3 lecturas del mes de febrero, un mes un poquito irregular, un mes del que no estoy del todo satisfecha. De momento creo que no he leído algo en el año que diga: ¡wow! Pero bueno, seguiremos probando, ¿no? Seguiremos leyendo. ¿Qué habéis leído vosotros este mes de febrero? ¿Habéis seguido alguna iniciativa tipo estas del febrero de leer cosas breves? No sé, contadme también si habéis leído más de estos autores que he comentado. Tengo muchas ganas de leer más de Samantha Schweblin y de Guillermo Arriaga también, ¿por qué no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo y os deseo felices lecturas.